Un saludo para todos ustedes, hermanos y amigos. Como siempre, es una bendición de parte de Dios que nos volvamos a encontrar por este medio para predicar la bendita palabra del Señor. Saludos para todos. Siempre les recordamos que estamos orando, pidiéndole al Señor que pueda bendecir vuestras vidas, que pueda sanarles de cualquier enfermedad y pueda sacarle de cualquier circunstancia en que podamos encontrarnos. Hoy nos toca terminar el capítulo número 2 de Habacuc. Es un capítulo maravilloso en el que hemos estado viendo la revelación que Dios le da a Habacuc en respuesta a lo que él ha estado pidiendo. No ha estado muy conforme por lo que Dios ha dicho que va a venir sobre Israel, y a lo que Habacuc le pregunta las razones del por qué van a ocurrir esas cosas y por qué va a dejar que una nación pagana pueda castigar a su pueblo. Así que Dios le responde, y esta respuesta va teniendo forma a medida que Habacuc va teniendo la visión. Hoy en estos versículos nosotros encontramos en la respuesta de Dios de cómo es que Israel ha caído en este pecado y cómo es que sus opresores han llegado hasta estas conclusiones para perjudicar a esta nación. En el versículo número 15 dice que hay de aquellos que dan de beber vino a su prójimo, y hay de ti que acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Verdaderamente esta es una forma sutil de engañar al prójimo. Esto siempre ha ocurrido, son modalidades que ha habido en el mundo para engañar a las personas, y lo había en esta nación de los caldeos que venían en contra de Judá. La manera sutil en que engañaron al prójimo, en que engañaron a Israel, pero también dice, quiere decir que va a haber un castigo en vista de la manera sutil en que ellos han engañado. Quiero recordarles, miren, los caldeos llegaron hasta Judá, llegaron, dice que querían ver al rey de Judá, a Ezequías de aquel tiempo, que había enfermado y había sanado. Ellos venían como mensajeros de Nabucodonosor, querían saber cómo es que había ocurrido la sanidad. Se supone que eso es lo que querían ver, pero en realidad lo que querían era engañar a Ezequías, que Ezequías le enseñara los tesoros. Lo que querían ver es con cuánto contaban de economía para luego regresar en contra de ellos. Los engañaron como a un niño, y a veces uno cae sutilmente en los engaños de las personas, porque como dice más adelante un profeta, a veces somos engañados y talados porque nos falta entendimiento. Y aquí al rey de Judá le faltó entendimiento. No se pudo dar cuenta que no querían ver cómo es que él había sanado. No querían ver su progreso. Lo que querían ver era cuánto tenía para luego regresar y volcarse en contra de él. Eso realmente es lo que querían. Lo engañaron como un niño, como se engaña a un borracho. Y uno dirá, estas cosas siguen ocurriendo. Claro que sí, siguen ocurriendo. Hay gente que se mofa de la ignorancia de los pueblos, que se mofa de la inocencia de las personas, y de repente engañan para quitarles lo único que les ha quedado. Y creerán ellos que quedarán impunes por estas acciones que cometen. Señoras y señores, eso no puede ser así. Tenemos un Dios poderoso en el cielo, y le está demostrando ahora a Habacuc, y le dice, mira, los engañaron como un niño, los engañaron como se engaña a un borracho, pero yo voy a tomar justicia por eso. Dios va a tomar justicia en contra de aquellos que han humillado a gente inocente como se humillaron a los judíos y cayeron en el engaño de los caldeos. Así dice la palabra del Señor. Dios es el vengador de los pobres, del inocente, de la viuda y el huérfano. El vengador de los pobres no es Porfirio Cadena. El vengador de los pobres no es Chucho el Roto. El vengador de los pobres es Jehová de los ejércitos. Y nadie quedará impune de aquellos que han engañado al inocente.
La palabra del Señor dice aquí en el versículo número 16 y 17, la manera en que Dios cobrará venganza de aquellos que han humillado al inocente. Dice aquí que se van a levantar, Dios va a usar la naturaleza, los montes, los animales, para poder vengar a aquellos que han cometido enormes pecados en contra de los pueblos inocentes. Y recuerdo muy bien, la palabra del Señor es maravillosa y preciosa. Dice que cuando los asirios llevaron cautivos al Israel del norte, dice que los asirios, para que el Israel del norte no se volviera a levantar, mandaron gente de Asiria a vivir donde vivían las tribus que ellos habían conquistado. Cuando estaban viviendo ahí, los asirios que llegaron a poseer esa tierra le dijeron al rey de Asiria: mira, aquí en este lugar nos están comiendo las fieras. Tal parece que el Dios de los judíos está enojado con nosotros. Y aquel hombre fue inteligente y le dijo: pues hombre, si el Dios de los judíos está enojado con nosotros y está utilizando las fieras para perjudicarnos, adorémosle a él para que la mortandad por las fieras pueda terminar. Damas y caballeros, sería un error gravísimo para nosotros pensar que este mundo no tiene control hasta de las cosas mínimas. Podemos ver que en Egipto el Señor tenía control sobre las langostas para que perjudicaran a Egipto y ejecutaran justicia. Tuvo control sobre las moscas para que ejecutara venganza sobre los egipcios. Tuvo control sobre las ranas para que ejecutara venganza sobre los egipcios. Tuvo control sobre los piojos para que ejecutara venganza sobre los egipcios. Dios tiene muchas formas de poder resolver estos problemas y ejecutar venganza. Él es dueño de la naturaleza. La naturaleza no es Dios, como alguna gente dice, la madre naturaleza, como si la naturaleza no tiene quien la gobierne. La naturaleza tiene quien la gobierne. Y dice aquí la palabra del Señor que Jehová de los ejércitos instrumentalizaría e iba a castigar a los caldeos mediante la naturaleza por el engaño que habían hecho sobre los judíos. Les engañaron como a un borracho, como se le engaña a un niño. Pregunto es que si todavía Dios usa la misma manera para poder ejecutar venganza. Claro que sí, señores. Dios tiene control sobre todas las cosas y cualquier cosa mínima que se mueva por ahí no escapa de la mano poderosa de Dios, y todo está bajo su control y lo puede usar en beneficio para nosotros, como también lo puede usar para ejecutar castigo. Luego en el versículo número 19 nos dice la palabra del Señor, en el 18 y en el 19, que hay una cuestión que ocurre allá con los caldeos. Y es que, y no solo con los caldeos, también ocurrió con los judíos y con el reino del sur y con el reino del norte. Ellos están siendo castigados ahora porque resulta que habían dejado de adorar a Dios por adorar a sus ídolos. Babilonia también adoraba a sus ídolos. Y dice que había un ay también para esta gente que le sirve a la escultura, que esculpe la escultura, y después que ha esculpido la escultura de fundición, dice que esas imágenes de fundición y de cualquier escultura, después le dicen: despiértate, y a la piedra muda levántate. Es decir, aquellas naciones están confiando en dioses paganos y piensan que esos dioses paganos es que les han dado victoria sobre los judíos, y en su ignorancia, como diría un predicador antiguo, y lo reitero, que era como un insulto a la inteligencia del ser humano. ¿Cómo es posible que primero hacen la imagen de talla y después que la han hecho le hablan para que se levante, y después que la han hecho le dicen que escuche lo que ellos están pidiendo? Si una cosa que ni siquiera pudo hacerse por sí misma, es imposible que pueda ayudarnos a nosotros. No es como nuestro Dios, como diría el Salmo número 100. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. A Dios nadie lo ha hecho. Dios no tiene hacedor.
Nadie pudo esculpirlo, nadie pudo darle la forma. Dios es eterno y ha existido por la eternidad. Ha existido desde el infinito. Por lo tanto, no puede compararse con esos dioses paganos que los babilónicos estaban adorando y creyendo que eran los que les habían dado la victoria sobre los judíos. Termina diciendo en el versículo número 20. Mire qué diferencia. Oh, esto es maravilloso. Dice, mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Es un Dios que no necesita que alguien lo mueva. No necesita que alguien lo pueda llevar chineado o que lo pueda cargar en sus hombros. Jehová está en su templo y no solamente puede oírte, también puede oírte cuando te portas mal. Y aquí dice, si estás delante de él, es mejor que estés en silencio. ¿Ve? Es mejor que estés en silencio porque estamos delante de la presencia del Señor. Él está en su templo. Él no necesita que lo lleven cargando. Los judíos más de alguna vez creyeron que el Señor necesitaba que lo cargaran porque según ellos vivían en el arca del pacto. Ahí estaba la presencia de Dios y entre 4 personas había que llevarlo en una parihuela que había sido hecho por mucho tiempo, y ellos cayeron en el error creyendo que Dios vivía allí, que se le podía cargar. A Dios nunca nadie lo ha cargado, ni necesita que lo cargue nadie. Él nos carga a nosotros en sus brazos preciosos. Y aquí termina la visión de Habacuc, donde Dios le muestra cómo es que habían llegado a esas situaciones pecaminosas los judíos, cómo es que habían caído vilmente y también gente vil ahora los estaba conquistando. Pero había remedio, señores. Sí hay remedio. Cuando los seres humanos nos volvemos al único sabio y divino Dios, al único que vive por la eternidad y hasta la eternidad, que no necesita que nadie lo esculpa, no necesita que nadie le grite, Él nos escucha. Que no necesita ser cargado por nadie, Él nos carga en sus brazos poderosos. Ese es Jehová de los ejércitos, a quien nosotros adoramos, damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Déjeme orar por ustedes en esta tarde y le damos gracias al Señor y le decimos, tú eres Dios, Señor, solo tú eres Dios. Fuera de ti no hay más y fuera de ti no hay quien salve. Gracias por el ser el Dios nuestro. Gracias por ser el defensor de nosotros. Gracias por defender al inocente. Gracias por defender a los más desprotegidos de este mundo. Y nadie que haya sobrepasado sobre el inocente quedará impune, porque nuestro vengador y defensor es Jehová de los ejércitos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde preciosa, por darnos el privilegio de estar aquí, honrando y glorificando tu nombre, trayendo palabras, Señor, para animar a las personas que nos escuchan. Sana al enfermo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquel que ha puesto la confianza en ti para ser sanado, sánalo, Señor, porque tú eres un Dios a que no necesitamos gritarle porque tú estás aquí con nosotros, que no necesitamos cargarte y esculpirte porque al contrario, tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Te bendecimos y te glorificamos en esta tarde, Señor. Te damos gracias, glorias y honras a ti, porque te lo mereces verdaderamente. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.